Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, doctor, buenas noches. Doctor, sí lo escuchamos. No sé qué pasa con el Zoom en mi laptop. No logro programarlo adecuadamente, por eso es que estoy tratando de programarlo, pero bueno. ¿Se ve la pantalla, la presentación? Sí, doctor. Sí, Hola, doctor, sí se puede observar. ya, otra pregunta. Tampoco puedo abrir mi video, no sé qué pasa. Voy a tener que reprogramar para la siguiente clase. La otra pregunta, ¿están en clase simultánea? Estoy escuchando una clase del otro día. No, doctor, parece que era una grabación. Ah, ok, ok. Bueno, veo que ustedes son ¿cuántos? 20, 21, ¿no? 20. Ya, muy bien. Vamos a hacer la clase de glándulas salivales a pedido de Brian. Normalmente los feriados, normalmente descanso, pero bueno, 45, 50 minutos de clase no pasa nada. Otra cosa, este Zoom no lo tengo, espero que me alcance, si no vuelvo a programar uno para terminar la clase, ¿ya? Mañana hacemos la clase de piel. Esto, a ver, se me fue la... Ah, ahí está. A ver esto, no, silenciar no. Entonces, digamos, la rivalidad ya lo conocen todos. A ver, Brian Adriel, ¿cuántas glándulas salivales tenemos en el organismo? Doctor, entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, o lo que nos contó el doctor, ¿no? Vamos a encontrar la glándula sublingual, la glándula submandibular, la parótida, ¿no? Ahora, ese es un comienzo en lo que le estamos explicando, ¿no? Pero también nos comentó de que había glándulas mucho más pequeñas, por ejemplo, a nivel labial tenemos otras glándulas. Ujú. Ok, Ana Cristina, ¿cómo se clasifican las glándulas salivales? En todo caso, ahí lo tengo en la presentación. Sí, doctor. Buenas noches. Hola. Tenemos las glándulas parótidas, las maxilares y las linguales, ¿no? Y se Y clasifican, pues, se clasifican en... en principales y secundarias. Ok, Ángela Galvez, ¿qué dices? ¿Estás de acuerdo? Bueno, para tener idea cómo están, ¿no? Ángela Ay, Galvez doctor, está. disculpe, es que mi micrófono. Ya, dime Sí, Ángela. doctor. Lo mismo que estaba comentando mi compañera, que se pueden clasificar en secundarias y principales. Ajá, y las principales son o mayores, ¿no? Las principales, las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Ya, entonces son tres glándulas principales o mayores y muchísimas glándulas salivales menores, accesorias o secundarias. Betsy Flores, ¿dónde están las glándulas? ¿Dónde se ubican las glándulas salivales menores? Betsy Flores. Si no contestan, se supone que no están en la clase. Doctor. Betsy. ¿Dónde se ubican las glándulas salivales menores o accesorias? Ahí tenemos las labiales, en las bucales, también las parotinas. Ajá. Geraldine Díaz, ¿dónde se ubican las menores? ¿Accesorias o secundarias? Sí, doctor. Buenas noches. Hola. Mm, las menores. mm, Ujú. ¿Estás segura? ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo?
de la cabeza y cuello. A ver, Elizabeth Giraldo, ¿qué me dices? Buenas noches, doctor. Sí, pueden ser en el revestimiento de la boca, en la lengua también. Ujú, muy bien. Ok, ya vamos a darle a la clase. Siempre es importante recordar lo que ustedes han estudiado en las básicas: anatomía, fisiología, histología, todo lo que vamos a hablar de los órganos. En este caso vamos a hablar de los tumores de las glándulas salivales. No he logrado abrir las pantallas con videos para poder ubicarlos, ¿ya? Si no estamos hablando, si no recordamos esos conceptos básicos, estamos hablando patologías sobre algo que no conocemos ni los ubicamos, ¿no? Es por eso importante que ustedes repasen sus conceptos básicos: anatomía, topografía, histología, eh, y todo eso. Entonces, ya lo dijeron: dos glándulas parótidas, dos glándulas submaxilares y dos glándulas sublinguales. Ahí están las imágenes, ¿no? Importante, la ubicación, la localización, sus relaciones anatómicas, topografía. Luego es importante también la ubicación. Las glándulas salivales menores se ubican en toda la vía aéreo-digestiva superior, desde la boca, labios, hasta la hipofaringe, vías respiratorias, desde las fosas nasales hasta la laringe, incluso tráquea. ¿Ya? A todo ese nivel de las vías aéreas respiratorias superiores tenemos las glándulas salivales accesorias. También es importante que ustedes recuerden la histología. ¿Qué tipo de células las conforman estas glándulas? ¿No? Porque es a partir de estas células donde se van a originar los tumores que vamos a hablar. Es importante que sepan la fisiología, qué es lo que produce, qué es lo que, cuál es la función de estas glándulas salivales, ¿no? Todo eso que tenemos que recordar para poder entender luego la patología de estas glándulas salivales. Eh, Como la clase no es anatomía ni eso, solamente es para recordar. Entonces vamos a entrar a lo que son tumores de las glándulas salivales. Un minuto nada más de preguntas. Pamela Flores, ¿tú recuerdas el nombre del tumor benigno más frecuente de las glándulas parótidas? Buenas noches, doctor. Hola, El tumor benigno muy frecuente. ¿recuerdas? No, doctor. La verdad Ya, que tranquila. Geraldine Díaz, ¿recuerdas el tumor benigno más frecuente de las glándulas parótidas? mm, el tumor benigno, el adenoma pleomorfo. Muy bien, el edema pleomórfico. 3 a 6% de todos los tumores de la región de la cabeza y cuello representan los tumores de las glándulas salivales. Poquito. Sin embargo, la gran mayoría de estos tumores se forman en la parótida, el 65%, en la glándula submandibular el 8% y en las glándulas salivales menores 27%. Son cifras aproximadas, promedios de las publicaciones que tenemos en la bibliografía. Luego, benignos y malignos, ¿no? Vamos a hablar de ambos tipos de tumores, no vamos a hablar de toditos, de los más importantes, los más frecuentes, los que se presentan en los pacientes. Los benignos son en la parótida hasta un 80%, mientras que los malignos en la parótida hasta un 20%. Eso significa que es un poco más frecuente los benignos que los malignos. En las submandibulares, aprox un 50-50, tanto benignos como malignos.
Mientras que en las salivales secundarias o menores, la gran mayoría es maligno, 80%, mientras que la minoría, 20%, es benigno. Entonces, como ven, estas cifras son importantes recordar y saber. ¿Cómo se clasifican los tumores benignos? Una ya me dijo, una adenoma pleomorfo o tumor mixto. El tumor benigno más frecuente es este, recuerden. Luego, en orden de frecuencia, le sigue el tumor de Warthin o cistoadenolinfoma. Los menos frecuentes, poco frecuentes o raros, oncocitoma, adenoma monomorfo, adenoma de células basales, mioepitelioma. Sin embargo, estos son los más conocidos, ¿no? Hay otros nombres de otros tumores muy raros, muy poco frecuentes, que ya lo clasifican los patólogos, que no vamos a mencionarlo por su poca frecuencia. Vamos a hablar de dos tumores más frecuentes, ¿ya? Cualquier duda, pregunta, levantan la mano. A ver, ¿quién está en admisión? ¿Alguien quiere entrar por ahí? Admitir todo, ya está. El adenoma pleomórfico, el adenoma pleomórfico es el tumor más frecuente, 55 a 70% de todos los tumores. En la parótida representa el 70 al 85%, en la submaxilar 35%, en la sublingual 0,1%, en las glándulas accesorias 10%. O sea, ¿por qué hablamos de porcentajes? Porque es importante saber, pues, cuál es el más frecuente, cuál es el menos frecuente, y de acuerdo a eso ustedes cuando tengan pacientes con tumores de glándulas salivales puedan hacer su impresión diagnóstica, clínica, aparte, ¿no? No vamos a pensar en un tumor muy raro, tenemos que pensar siempre en el más frecuente. De todas las glándulas menores, la localización más frecuente es el paladar. Casi el 50% se forman en el paladar. Características: crecimiento lento, predominio del sexo femenino, promedio entre los 40 a 60 años. No funciona mi. Ya está. El nombre se debe a su pleomorfismo, adenoma pleomórfico. Está formado histológicamente por una combinación de células epiteliales, mioepiteliales, mesenquimatosas, todas estas envueltas en una cápsula fibrosa. Entonces, por eso se llaman adenoma pleomórfico, porque hay mucho pleomorfismo celular. Hay una característica de este tumor que cuando uno lo extirpa y rompe esa cápsula fibrosa que envuelve este tumor en el acto quirúrgico, se produce lo que nosotros llamamos la siembra, ¿no? Escapan células al tejido glandular sano y puede volver a recidivar, a volver a crecer en el transcurso de los próximos años. Entonces, la otra característica de este tumor es que un 3 a 5% aproximadamente tienen la capacidad de malignizarse, convertirse en un carcinoma en el transcurso del 10 a 20 años de no haber sido tratados, sobre todo cuando los tumores son grandes, son de buen tamaño. Y esas son las características principales de este tumor. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Está fallando ya. El tumor de Warthin o cistoadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma es el segundo tumor en orden de frecuencia, 5 a 15% del total de tumores salivales. Es la segunda neoplasia benigna más frecuente de las glándulas salivales. En la parótida, aproximadamente 10 a 15%, predomina en el sexo masculino, entre un 55 a 70 años, sin embargo, se puede presentar a cualquier edad, incluso en jóvenes. Tiene la particularidad de formarse en el polo inferior de la parótida. Recuerden ustedes las partes de la parótida.
¿no? O sea, el polo inferior es obviamente la que está más o menos cerca al ángulo de la mandíbula, ¿ya? Y puede presentarse en forma unilateral o a veces muy raro bilateral, pero se presenta. Entonces, características, histológicamente es una proliferación quística, o sea, son tumores quísticos dentro de un estroma de un tejido que contiene abundante tejido linfoide. Por eso es que muchos patólogos a veces los confunden con los linfomas y por eso este nombre, ¿no? Cistoadenoma papilar linfomatoso. El estroma, el tejido que contiene este tumor, contiene una gran cantidad de tejido linfoide con folículos. Por eso muchas veces se necesita de inmunohistoquímica para poder diferenciarlo de los linfomas, ¿no? Tumores quísticos benignos. Ahora vamos a ver los tumores malignos. No vamos a desarrollar, obviamente, todos los otros tumores benignos. Uno, porque son muy poco frecuentes y dos, porque el tiempo no nos da. La clasificación de los tumores malignos son estos, los más conocidos. El carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma adenoide quístico o cilindroma. En tercer lugar, y raro, el adenocarcinoma y los otros tumores. Carcinoma de células acinares, el tumor mixto maligno, o carcinoma exadenoma pleomórfico, es decir, que hablábamos que se puede malignizar, carcinoma de células escamosas. Sin embargo, como vamos a ver acá, eh, la, la Organización Mundial de la Salud hace una clasificación de los tumores malignos en el 2017, de acuerdo a lo que los patólogos describen en la histología de los tumores. Y miren la cantidad de nombres que tenemos, ¿no? Siempre adelante están el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico. Entonces, hay muchos tipos, variedades de patológicos de tumores malignos que es bueno tenerlo en cuenta, ¿ok? Y de los tumores benignos también están abajo, tumores benignos, el adenoma pleomórfico, el tumor de Warthin, los otros son raros. Los otros son raros. Ok. Esta es una imagen para ver cómo se distribuyen en orden de frecuencia los tumores malignos de las glándulas salivales mayores. El mucoepidermoide, color amarillo, el más frecuente, ¿ya? El adenoide quístico en rojo, el adenocarcinoma en verde, ¿no? Entonces, son los tumores en orden de frecuencia. Estas son las localizaciones de los tumores de las glándulas salivales menores. Pueden ser benignos o malignos. Como vemos, el paladar es el primer sitio de localización, tanto de benignos como malignos. Y como dijimos, en toda la área vía aerodigestiva superior, lengua, mejilla, labio, fosas nasales, etcétera, etcétera. Toda la vía aerodigestiva superior. Hablemos de dos o de tres más importantes. Mucoepidermoide, 25 a 35% de todos los tumores malignos salivales. Es más frecuente en la parótida, en orden de frecuencia en la glándula submaxilar. Miren, en la parótida puede llegar hasta un 70%, en la submaxilar hasta un 10%. Sin embargo, en las glándulas salivales menores y sobre todo en la cavidad oral puede llegar hasta un 20%. ¿Dónde se originan? En las células de los conductos salivales. Y bueno, allá se aplica un poco de histología. Hay una diferenciación mucoide, son características histológicas. Es importante saber que este carcinoma mucoepidermoide tiene tres tipos. Apaguen sus audios, por favor. Tienen tres tipos histológicos. ¿Y por qué es importante saber que hay tres tipos histológicos? Porque se van a relacionar con el grado de extensión, o sea, la agresividad del tumor, con la incidencia de metástasis regionales a los ganglios linfáticos de los grupos ganglionares del cuello y con el pronóstico, la supervivencia, el pronóstico. El de bajo grado, que es el 75% de los casos,
son de poca extensión, generalmente no dan metástasis regionales y la supervivencia es mayor. El alto grado de diferenciación, que es el menos frecuente, 25%, son muy agresivos, crecen más rápido, dan metástasis a los grupos ganglionares y la supervivencia a 5 años es menor. Por eso es importante saber qué tipo histológico de carcinoma mucoedermoide tiene este paciente, porque en base a ello también va a ser la radicalidad de la cirugía y probablemente el tratamiento complementario con radioterapia. Este mucoepidermoide, ya lo dijimos, miren, la posibilidad de metástasis a los grupos ganglionares, 5% en los de bajo grado, pero 55% en los de alto grado. Incluso estos de alto grado pueden tener metástasis hemática a distancia. ¿Ya? Y otro dato, el 75% de bajo grado, a los 15 años, eh, el 75% a los 15 años hay una curación en el bajo grado. En los de mediano y sobre todo alto grado, baja el porcentaje a 15 años a 25%. De 100, solo 25 llegan a 15. En los casos anteriores de 100, 75 llegan a 15 años, ¿no? Es un promedio, obviamente. Una imagen de los grupos ganglionares del cuello, ustedes ya tienen una clase de eso. El otro tumor en orden de frecuencia, el carcinoma adenoide quístico, más frecuente en la glándula submaxilar y en las glándulas salivales menores. Y en las glándulas salivales menores pueden llegar hasta un 70% y la localización más frecuente es el paladar. En las parótidas, solo un 4%, muy raro. En las submaxilares, el otro sitio en segundo lugar es un 15%. Este tumor tiene una característica importante. Tiene una avidez por los nervios periféricos. Su diseminación es a través de los nervios periféricos. A eso se le llama neurotropismo. Entonces, comprometen el tumor, empieza a infiltrar un nervio periférico y a través de este nervio migra a distancia, ¿no? Por otra parte, es un tumor muy agresivo, infiltra localmente, destruye localmente, ya puede originar metástasis a distancia por vía hematógena, como los pulmones, el huesos, el cerebro, y también existen 3 tipos histológicos. El sólido, que es el menos frecuente, pero el más agresivo, de peor pronóstico. El cribiforme, que es el más frecuente, es el menos agresivo, de mejor pronóstico, 89%, mientras frente a un 20% del sólido. Y el otro es el tubular, muy intermedio. Otra característica importante de este carcinoma adenoide quístico, que se origina generalmente en las glándulas salivales menores, localización más frecuente paladar, es su resistencia a la quimio y radioterapia. Muy resistente a la quimioterapia, muy resistente a la radioterapia. Entonces, la mejor chance de estos pacientes con este tumor es la cirugía. El tercer tumor que vamos a tocar es el menos frecuente, es muy poco común, 4% nada más, el adenocarcinoma. ¿Ya? Más frecuente entre la cuarta y novena década de la vida. O sea, este tumor es más frecuente en ancianos, en personas mayores. Ajá. Ahora se está quedando sin tiempo. ¿Cuánto tiempo me quedará? Si se corta, vuelvo a mandar un link, ¿ya? Por favor. Más rápido. Es un tumor poco común, 4% de los tumores, más frecuente en adultos. Tumores surge este puede surgir, según algunos autores, de un adenoma de células basales, o sea, de un tumor benigno, mientras que otros autores dicen que se puede originar como un tumor nuevo. 80% se localizan en la parótida, un 11% en las glándulas salivales menores. También es más frecuente en parótida. También son muy agresivos. Puede haber metástasis a distancia, vía hemática. Puede haber metástasis linfática a los grupos ganglionares del cuello. El TNM, importante,
¿no? En la clasificación de los tumores malignos, obviamente de cualquier órgano, en este caso de las glándulas salivales, y esto nos va a llevar a un estadio, 1, 2, 3 y 4, y en base a este estadio también se plantea el tratamiento. La cirugía, la radioterapia complementaria, cirugía, solo cirugía, cirugía y radioterapia, o cirugía, radio y quimio, o en los casos avanzados de los estadios 4, tratamiento paliativo, solamente eh, como tratamiento paliativo, radio y quimioterapia. Clínica de los tumores benignos, características clínicas, ¿ya? Vamos a ver rápidamente cuáles son las características, cómo ustedes reconocen que un tumor de parótida de glándula submandibular, de sublingual, tiene características benignas. Estos tumores son de crecimiento lento, no ocasionan ningún síntoma, no se adhieren a la piel, pueden ser inmensos, grandes y no infiltran, no comprometen el nervio facial que atraviesa entre los dos lóbulos de la parótida, no ocasionan dolor más que probablemente compresión mecánica por el tamaño del tumor, son de consistencia elástica, ya me ha aparecido un corcho, móviles y podemos delimitarlos con los dedos. Todas las características son similares en los tumores benignos. Este es un tumor de Warthin en el polo inferior de la parótida, un joven. Este es un tumor adenoma pleomórfico multilobulado grande. En cambio, los tumores malignos, ¿por qué se caracterizan clínicamente? Porque son de crecimiento rápido, se extienden rápidamente, pueden infiltrar la piel y ulcerar la piel, está por encima de la parótida, puede comprometer el nervio facial y original parálisis facial, como este señor, ¿ya? A veces son tumores fijos, duros, sólidos, poco móviles, poco delimitables con los dedos, difusos, crecimiento rápido, pueden infiltrar la piel, pueden ulcerar la piel, muy adheridos a la piel, a veces ya comprometen la piel, ¿no? Tumores difusos, inmensos, grandes, que pueden ulcerar la piel, como este mucoepidermoide, muy agresivo, y que está ulcerando la piel, o este otro difuso, de bordes no delimitables, parálisis facial por infiltración del nervio facial. Los tumores de glándula submandibular, las características benignas son similares a los de la parótida. Los tumores de glándula sublingual son tumores, como ven en esta imagen, que no compromete la mucosa que cubre la glándula sublingual, no la ulcera, se separa de la mucosa, ya la sensación de bulto, de un bulto, un tumor en la cavidad oral, que molesta cuando comen los alimentos, pero no infiltra nada. Los quistes de las glándulas, en este caso sublingual, como este ejemplo. Esta es una fotografía de un libro. A esto se le llama ránula porque simula a la rana. ¿Han visto que cuando la rana eh, respira, ¿no? Esto se llama ránula. Es un tumor quístico, en este caso de la glándula sublingual. La otra es el mucosele. El mucosele, que son tumores benignos de las glándulas salivales menores y es más frecuente en los niños. Supongo que habrán visto estos mucoseles. Los tumores de paladar benignos no infiltran, no ulceran la mucosa, pueden comprimir el hueso del paladar, del maxilar y pueden adelgazar el hueso, pero por compresión, no por infiltración. ¿No? No ulceran, crecimiento lento, sensación de bulto en la cavidad oral. Los tumores malignos, sí, ulceran la mucosa, destruyen el hueso del paladar,
pueden comprometer el paladar blando, el paladar duro, pueden comprometer la arcada dentaria, el maxilar superior, el maxilar, lo destruyen, lo comprometen, se mete al seno maxilar, al piso de la fosa nasal, a la fosa nasal, etc. Entonces son destructivos, infiltrativos. Evaluación radiológica. Vamos a ver. Me dan 3 minutos, pero voy a cerrar mejor para volver a mandar el link, ¿ya? Para que no nos corte. Nos falta solo la evaluación radiológica, el diagnóstico y tratamiento. Entonces, denme un par de minutos para programar y les envío el link.